buenas tardes. Me da mucho gusto que estemos aquí, reunidos bajo la sana distancia. Quiero decirles que me encuentro en el estado de Morelos y luego tengo algunas cortes de luz así pequeñas, pero eso altera mucho la conexión. Espero que tengamos toda nuestra sesión con una muy buena comunicación. Gabito, empezamos con esta primera diapositiva, por favor. Museos por la igualdad, diversidad e inclusión, diálogo a distancia. Quiero en este caso agradecer profundamente primero la ayuda de Pedro Munive, quien gracias a todas estas nuevas tecnologías y a su gran experiencia en esto, podemos tener estas reuniones y filmarlas para su próxima visita. Además, quiero agradecer a Gaby, que está en toda la parte técnica de esta reunión. En esta ocasión, en este diálogo a distancia, me da mucho gusto presentar a María Emilia Bayer de Universum, Museo de las Ciencias. Muchas gracias, María Emilia, por estar aquí. A Elías Robles, del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación. Muchas gracias, Elías, por estar aquí. Y a Ana Méndez Petersen, del Gran Museo del Mundo Maya. Me gustaría que estas personas fueran tan amables de presentarse brevemente. María Emilia, ¿podríamos empezar contigo? Claro que sí. Hola, yo soy María Emilia Bayer, soy bióloga de formación inicial, digamos. Muy pronto me dediqué al mundo de los museos, de hecho, pues desde la tesis básicamente de licenciatura en biología, me llamó la atención la comunicación de la ciencia y comencé mis andares por el mundo museológico en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Posteriormente llegué a la UNAM para trabajar en Universum. Tengo una maestría en filosofía de la ciencia con especialidad en comunicación de la ciencia, en donde el medio de comunicación analizado, pues nuevamente es el museo. Y de unos escasos meses para acá, soy la directora del Museo Universum, el Museo de Ciencias de la UNAM. Muchas gracias, María Emilia. Pues no sé, en esa lista estaba Elías en segundo lugar. Elías, si eres tan amable de presentarte. Muy buenas tardes, doctora Luisa Fernanda. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Pedro, Gaby, a todo el equipo del CIM. También agradezco que pueda estar acompañando a Ana y a María Emilia. Su servidor, soy el maestro Elías Robles, director del Museo Legislativo Los Sentimientos de la Nación. De formación, abogado, después estudié Ciencias Políticas, luego una maestría en Derechos Humanos y Democracia, y ahora doctorante en el Politécnico en Ciencias Administrativas. Ya tengo 7 años al frente del Museo Legislativo, entonces también con algo de tradición también en el mundo de los museos. Un saludo para todos, a la orden. Gracias, Ana Méndez Petersen. Por favor, ¿te puedes presentar? Buenas tardes, Luisa Fernanda, y también muchísimas gracias por la invitación a participar en este diálogo a distancia junto con mis colegas María Emilia y Elías. Soy Ana Méndez Petersen, mi formación es en Historia del Arte con una especialización en Museología. Llevo trabajando en el campo museístico hace más de 25 años. He colaborado en instituciones como el INA, el INVAL y también de manera independiente. Desde el 1 de octubre de 2018 fui invitada a colaborar en la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán como directora general de Museos y Patrimonio, liderando al Museo de Arte Popular de Yucatán y al Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, del cual estaremos hablando en esta ocasión.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues a todo nuestro público que nos escucha de fuera, quiero decirles que estos 3 participantes son muy importantes para nosotros porque son sede, son personas que mes con mes reciben la señal de del Seminario de Investigación Museológica. Por cuestiones logísticas, en esta ocasión nos vamos a limitar nada más a ciertas personas presenciales. Pero bueno, vamos a ver. Quisiera, si por favor, ahora sí, Ana, tú nos pudieras platicar poco a poco brevemente de este museo en el que estás, el Gran Museo del Mundo Maya, rápidamente cuándo se creó, las modificaciones que ha tenido, lo más sustantivo para que nos ubiques en el museo en el que estamos. Claro que sí. Pues el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida es un museo joven, abre sus puertas al público el 21 de diciembre de 2012. Exhibe en su sala permanente una magnífica colección de más de 1,300 piezas, constituida por acervos arqueológicos, históricos y etnográficos, que permite disfrutar diversos objetos que reflejan la vida cotidiana actual de los mayas, recorriendo pasajes de la historia, desde época prehispánica, la evangelización, la conquista, la guerra de castas y el auge de Quenero. Todo ello forma un entramado en donde el pasado y el presente se conjugan a través de las nuevas tecnologías y sistemas digitales para permitirle al visitante viajar en el tiempo y retornar al presente. El museo está concebido como una gran ceiba, que es el Axis Mundi para la cultura maya, en la cual tiene diferentes niveles, como el inframundo, que digamos son las áreas de bodegas y talleres, la tierra, que es justamente todos los servicios educativos y las exposiciones, y luego, bueno, ya el cielo estamos, ¿no? Las oficinas y las salas de usos múltiples y la sala de cine que tenemos. Tenemos una sala también de exposiciones temporales, que después de 6 años de contar con la misma exposición, bromeamos que es la exposición temporal más permanente de la historia. En septiembre de 2019 la reactivamos con la exposición Tiempos de Milpa, que habla sobre la importancia de la milpa maya como sistema sociocultural y biológico que sigue vigente, pero en riesgo de perderse por factores de migración, económicos, globalización, por mencionar algunos. Y este programa de exposiciones temporales se enfoca en presentar temas actuales relacionados con la cultura regional y reflexionar sobre los retos y desafíos que presentan y la importancia de su preservación para el desarrollo sostenible y bienestar de la sociedad. Y es así como que muy resumido, ¿no? Lo que es el Gran Museo. Muchísimas gracias, Ana. Estos 3 museos son muy importantes porque cada uno tiene una ubicación muy especial. María Emilia, ¿serías tan amable de explicarnos los datos más relevantes de la trayectoria de Universum, por favor? Claro que sí, Luisa. Bueno, Universum, el Museo de Ciencias de la UNAM, es un museo pues que ya tiene algunos añitos, cumplimos 27 años en diciembre del año pasado, y bueno, pues surge de una iniciativa de varios divulgadores de la ciencia, en ese momento dirigidos por el doctor Luis Estrada, que encuentran apoyo, que encuentran eco en el rector, el doctor Sarucán, que en ese momento era el rector de la Universidad Nacional, para llevar a la sociedad la ciencia a través de este formato, el formato del museo. Y lo comento porque las intenciones hace 27 años eran muy buenas, pero creo que empezamos a hacer camino al andar, no había realmente modificaciones
modelos de museo de ciencias en México, como para que tuvieras pues escenarios o profesores, maestros, guías. Entonces creo que inicialmente Universum parecía un poquito un libro de texto de ciencias subido a las paredes, ¿no? No sabíamos hacer realmente museo, no sabíamos comprender bien este medio. Por supuesto, pues entonces hemos tenido renovaciones importantes a lo largo del tiempo, unas más afortunadas que otras, pero siempre en la búsqueda de salirnos de esta visión del museo como un apoyo forzoso y como único objetivo casi de apoyo a la enseñanza formal de las ciencias. Y entonces estamos, bueno, pues poco a poco transformándonos. Inicialmente surgimos con 12 salas de temáticas muy relacionadas con las disciplinas de la ciencia, matemáticas, física, astronomía, biología. Actualmente nuestras salas son un poquito más transversales en el discurso. Ahora ya tenemos una que no se llama medicina o no se llama neurociencia, sino que se llama el cerebro, nuestro puente con el mundo, por ejemplo, ¿no? Y ahí entra también la matemática, la farmacología, en fin, otra serie de cosas, y esa es la tendencia. En donde estamos, actualmente estamos enfrentando una remodelación, bueno, actualmente estamos enfrentando una pandemia que no nos va a dejar hacer la remodelación que queríamos, pero bueno, entonces queda planes a futuro de todas formas. Estamos en un proceso de renovación en donde queremos todavía empujar más estas miradas transversales de que la ciencia es parte de la cultura y la cultura entonces es todo, ¿no? Y ni la ciencia es solo ciencia natural, también es ciencia social, y la cultura no es solo humanidades, también es ciencia. Esa es la visión entonces hacia donde queremos llevar al Museo Universum, y bueno, pues ya que el COVID nos lo permita, regresaremos a ello. Solo para abordar un poquito sobre lo que el modelo que nos dio Ana, nosotros también tenemos un espacio de exposiciones temporales y tenemos un área para talleres que usamos muchísimo. Tenemos también un auditorio en donde se presentan demostraciones, charlas y por supuesto también obras de teatro científico. Y todo eso forma parte de la vida del museo. Entonces, ese es Universum a 27 años. 27 años, pues muchísimas gracias, una historia muy, muy interesante. Elías, ¿serías tan amable de platicarnos sobre tu museo y sobre todo de esta última remodelación que tuvo hace unos años? Gracias. Muchas gracias, doctora. Al igual que el Museo Universum, cumplimos nosotros ya más de 20 años, 25 años específicamente el pasado octubre. Se inauguró en 1994 con la intención de que fuera un museo, el primer museo a nivel mundial legislativo interactivo. En ese momento creo que sí se cumplieron esos supuestos. Efectivamente era un museo interactivo, también con un tema especial, poco común. También lo hace especial que es quizás el único museo de ese carácter en el poder legislativo. No estamos inscritos en el poder ejecutivo, en la administración pública, sino en el poder legislativo, y a su vez en las legislaturas locales han habido recientemente algunos otros museos como en Guanajuato que han seguido el ejemplo de este museo legislativo que depende del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos. Hubo una renovación integral, como bien lo menciona la doctora Luisa Fernanda. Eso se dio entre 2017 y 2018, es decir, en muy poco tiempo que hemos estado disfrutando esta renovación integral a cargo justamente de especialistas y profesionales en museografía y museología que están relacionados también con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, creo que se rescata algo muy importante que no queremos que se perdiera en esta renovación integral, que seguirá siendo un museo interactivo, claro, adaptándose ya a estas nuevas corrientes de nueva museología crítica, y entonces no solamente quisimos darle importancia a estos elementos tecnológicos interactivos, sino que además el guión fuera incluyente, que como museo legislativo tuviéramos un recorrido dialéctico que nos llevara de la igualdad formal planteada en los primeros paradigmas jurídicos a lo que ya está ahora en boga, que es el bloque de constitucionalidad y la incorporación a nuestro propio cuerpo normativo de la legislación internacional, propiamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hay una sensibilidad entonces para reconocer los derechos de las personas, que es algo también que ha ido cundiendo en la administración pública. Sabemos que en la última reunión
de todos los directores de museos a convocatoria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, bueno, el acento estaba en considerar que nosotros como instituciones culturales, los museos, también fuéramos garantes del derecho de las personas de acceso a la cultura. Y es una visión que incluso está permeando en el propio ICOM. Entonces, quisimos no perder esa coyuntura y en esta renovación integral pusimos el acento precisamente en este tipo de contenidos. Contamos con 4 salas de exposición permanente. La primera de ellas es Democracia y Congreso, la segunda México, Historia Política, la segunda Sociedad y Democracia y la última Congreso Mexicano. Pero una de las peculiaridades de este museo es que estamos incrustados en el centro del Palacio Legislativo de San Lázaro, entonces nuestros servicios están muy relacionados con lo que tiene que ver con estos espacios artísticos, culturales e históricos del propio pabellón de San Lázaro, obra del arquitecto Ramírez Vázquez. Entonces nuestros servicios como recorridos, visitas guiadas, tienen que ver con todos estos elementos artísticos, culturales e históricos de la sede del Congreso de la Unión. Y bueno, también somos de las sedes que retransmite el Seminario de Investigación Museológica. También estamos inscritos en el programa de Noche de Museos. Tenemos también por ahí un programa que es Tardes de Cine Club. Y a su vez estamos echando a andar un programa muy interesante para invitar a todos los vecinos o a toda la comunidad alrededor del Palacio Legislativo, en la delegación Venustiano Carranza, que le pusimos comunidades activas. Creo que a manera introductoria es lo que podría decir por el momento. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Elías. Esto se pone muy interesante. El tema de hoy es el tema propuesto por el Consejo Internacional de Museos para analizar en el mes de mayo, que es cuando se festeja el Día Internacional de los Museos. Considero muy interesante estos 3 museos porque cada uno tiene un entorno distinto, cada uno tiene una accesibilidad física completamente distinta, un umbral distinto. Si vemos nosotros cómo hemos tratado hasta ahora la accesibilidad en los museos, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, Gaby, que hasta ahora siempre habíamos pensado museos y accesibilidad desde el punto de vista físico. Gaby, ¿está la diapositiva? Nos hemos preocupado por la accesibilidad física al museo, llegar rápido. Tenemos que ver también la accesibilidad de los horarios. No es lo mismo si es para niños y se trasladan de lugares muy lejanos que les cuesta trabajo llegar, o si es para turistas, o si es para personas mayores. Los servicios, la accesibilidad de los servicios. Todas las personas, todos los públicos que tratan, ¿tienen acceso a los servicios? Otro punto que siempre, ya tradicionalmente se ha tratado en los museos es la accesibilidad social, que entra en todos. Eso, pues desde el siglo XVIII se ha manejado y de alguna manera todos los museos lo vienen perfeccionando según sus posibilidades. Ahora bien, el dinero, la accesibilidad de dinero, eso también hay que verlo, sobre todo en países como el nuestro, en donde vemos que hay muchas personas que no tienen el dinero para las entradas, y entonces hay que establecer programas, gestionar programas de manera tal que más chicos puedan visitarlos. La accesibilidad cultural. Ese es uno de los grandes temas que en México se refleja más, sobre todo por la multiculturalidad que nos distingue, sobre todo también porque si queremos que venga el turismo, ¿cuál es la accesibilidad cultural que tiene el turista? Si nada más se traduce a un idioma o cómo se le acerca al contenido de los museos. También se ha trabajado en esta accesibilidad con la señalética, que sea uniforme, que todos la entiendan, ¿sí?
Y finalmente, una accesibilidad que ahorita en época de pandemia es más que notoria, es el de las nuevas tecnologías. Esa es la accesibilidad en la que hemos trabajado hasta ahora. Pero el tema, Gaby, es el de la igualdad. El de la igualdad, que es un concepto que es como el del museo, es un concepto que siempre se está renovando y actualizando. Es un concepto que, además de que se adapta, siempre tiene que buscar estándares locales, regionales e internacionales. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de una igualdad, es porque reconocemos una diversidad de muchísimos tipos. En términos generales, la diversidad que nosotros vemos es generalmente la biológica, la salud, la que actualmente, como todo ya no es nada, no está separada la naturaleza del ser humano, sino que todo está integrado. Estamos nosotros hablando de lo biocultural, del medio ambiente. Hay muchos medios ambientes. También vemos que hay mucha diversidad cultural, y la otra a la que más nos hemos abocado nosotros es la diversidad funcional. En este sentido, quisiera ver cómo ven ustedes en sus museos, cómo han tratado, quisiera empezar por el tipo de diversidad de tipo biológica, de diferencia de género, de diferencia sexual, ahorita los grupos LGTB, en fin, que cada vez están más presentes y requieren más espacios culturales, mayor accesibilidad a ello. ¿Quién me puede decir de sus museos cómo tratan esos temas? María Emilia, por favor. Ok. Bueno, yo quiero comentarles que nosotros, para atender justo la temática de diversidad sexual, digo, no ese es el único objetivo de la sala, pero sí uno de los más grandes o más importantes, tenemos una sala específica de salud sexual y reproductiva. Quiero comentarles que esta es una sala pionera en el mundo de los museos y que de hecho hace ya por ahí de 20 años, cuando en alguna ocasión tuvimos visitantes del Smithsonian y del Museo de Historia Natural de Nueva York, no solo les llamó la atención, sino que les pareció casi, bueno, de hecho la pregunta era si esto no generaba una afrenta con la sociedad, el hecho de que el museo pusiera estas temáticas como parte de un discurso. Es decir, no es solo que digamos somos incluyentes y si eres de esta comunidad puedes ingresar al espacio del museo, hola, bienvenido. No, es que se trata desde el punto de vista científico toda esta miriada, este mosaico de diversidad sexual como parte del discurso puesto en la sala, ¿no? Por supuesto se habla del respeto, de la inclusión y demás, ¿no? Pero en fin, o sea, finalmente se habla de eso. Esto llamó mucho la atención de los colegas y lo traigo a cuenta porque de entrada nos preguntaban si esto no implicaba que muchos patrocinadores no quisieran entonces apoyar al museo cuando vieran que nosotros hablábamos abiertamente de diversidad sexual, por ejemplo. A nosotros esto nos llamó la atención justo a la inversa. A ellos les llamó la atención ver que lo poníamos sobre la mesa y a nosotros nos llamó la atención ver que en colegas de museos tan prestigiosos pues hubiera como esta cuestión un poco hasta timorata, pues, y que no quisieran hablar de eso porque prefirieran pues mantener los discursos políticamente adecuados para garantizar de entrada la llegada de los patrocinios. Entonces, bueno, yo quiero decirles que en Universum, entonces, desde hace muchos años, estas dinámicas son parte
de la discusión. Ahora que tuvimos el Día Internacional de los Museos, no nos las inventamos, simplemente las retomamos y las hicimos visibles. Y les doy ejemplos concretos. Tuvimos en este 18 de marzo la participación de Ofelia Pastrana, mujer transgénero, que pues estuvo mandando videos a través de nuestras páginas, fue de nuestras páginas, por si hubiéramos estado abiertos, la habríamos invitado a participar de forma más contundente, dar una charla o algo por el estilo. Ella es física, pero finalmente lo que hizo fue, pues ni modo, reducirse a mandar videos a lo largo del día para que estas comunidades, que ella es una youtuber, entiendo, muy reconocida en la comunidad LGTBI, pues se sintieran también invitadas, convocadas, contempladas, ¿no? Incluidas, para acabar pronto. Y también lo que hicimos fue que justo a través de la sala de sexualidad, trabajamos en un video para chicos sordomudos, porque se nos había ya indicado que hay mucho embarazo no deseado en la población de jóvenes sordos, porque tienen muy poca información a su disposición que ellos consideren que es realizada ex profeso para ellos en lenguaje de señas mexicanas. De hecho, hay tan poca que básicamente parece que somos el primer video que hemos salido entonces para ellos, mostrando tal cual cuáles son las prácticas y las herramientas anticonceptivas, ¿no? Entonces sacamos, con motivo del Día Internacional de los Museos, en lenguaje de señas mexicanas, un video dirigido también a esta población. En medio de muchos otros, porque también sacamos por qué tienes que quedarte en casa, qué es el COVID, por qué está bien que te sientas un poquito angustiado, pero vale expresar las emociones, qué hacer para ello y demás, para niños, dirigido a niños, en lenguaje de señas mexicano también. Nosotros, entonces, pues creo que trabajamos bastante, insisto, sobre todo, en particular a través de esta sala, en estos temas de la diversidad biológica. Gracias, María Mía. Muy interesante. Aquí, efectivamente, Universum se atreve a hablar de sexo, de reproducción, de géneros, y si hay un museo que ha dado cabida a estas situaciones sociales, ha sido el Museo del Chopo, con toda una serie de actividades, y ha sido muy incluyente en este sentido. Elías, una pregunta sobre este tema, sobre la identidad de género, la orientación sexual, comunidad LGTB. Cuando uno visita el museo, el ideal es que uno se identifique con lo que presenta el museo. Hay temas en el Museo Legislativo que de alguna manera con los que este tipo de grupos pueden identificarse, se les explica su situación, la legislación con relación a ellos, o cómo abordan ustedes, tanto en la museografía como en la práctica, estos visitantes. Elías. Sí, gracias, doctora. Precisamente nuestra sala número 3, que es Sociedad y Democracia, hay un acento en la diversidad. Y este espacio lo hemos estado utilizando recientemente a partir de la renovación integral para darle cabida a la agenda de nuestros representantes políticos. El Museo Legislativo no es un museo de sitio, pero es una especie de reservorio del patrimonio material del ámbito legislativo, parlamentario, y entonces pocos lugares más diversos que la Cámara de Diputados, porque tenemos 500 representantes políticos de todo el país que a su vez traen ideas y representan grupos de todo tipo. La diversidad es una especie de caleidoscopio de diversidad cultural y política ahí mismo. Entonces esta sala 3 ha servido para que haya exposiciones temporales de todo tipo, haciendo alusión justamente a la diversidad. Recientemente tuvimos una exposición temporal por parte de un grupo que defendía los derechos a no ser discriminados de las personas con SIDA, y así otros ejemplos de actividades que tienen que ver con la sensibilización respecto de grupos vulnerables, respecto de grupos históricos, sobre la tarea de llevar a cabo programas en los que ponemos acento, que por ejemplo a nivel internacional
algunos de los tratados internacionales más votados históricamente han sido la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por ejemplo, o el Tratado Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad. Entonces, explicamos que hay una base legal que nos obliga a reconocer los derechos de estos de grupos. Entonces, se han dado incluso paneles, conferencias, y se cuenta también el apoyo que de por sí son hiperactivos y andan buscando luego este tipo de espacios para poner el acento, sensibilizar este tipo de cuestiones. En ese sentido, creo que debemos sentirnos orgullosos. Una línea muy importante en este museo es la objetividad, la neutralidad, pero también una actitud pro derechos humanos y pro garantista, lo que ha servido de base o de plataforma para que haya un fenómeno de galvanización con todos aquellos representantes políticos, líderes de opinión o activistas que tengan justamente esta bandera de sensibilizar o visibilizar la situación de estos grupos que han sido históricamente objeto de marginación o discriminación. Y bueno, lo necesario que es apostar por valores como el respeto y la tolerancia, que son la otra cara de la moneda, la diversidad. Muy bien, muchas gracias. Siempre muy interesante porque son temas de actualidad. Ana, tu museo tan antropológico, tan etnográfico, tan cultural, tan social, ¿cómo aborda la temática de estos visitantes, los temas de identidad de género, de la orientación sexual, las distintas comunidades? ¿Nos podrías comentar, por favor? Bueno, pues es que, bueno, realmente no hay un, digamos, como que discurso orientado en el, digamos, por el mismo origen, digamos, del museo, en el sentido de que es un museo que promueve la cultura maya presente y pasada, la que nos estamos enfocando más en esta cultura, en este patrimonio vivo actual. Esa es básicamente, digamos, como que la línea. Realmente, en el, digamos, el mundo maya, se reciben a todos, siendo un espacio público, que nos debemos a la sociedad, o sea, todos y todas están incluidos, o sea, son bienvenidos independientemente de su género, de su orientación sexual, de su etnia, religión, etcétera, etcétera. No es un tema, digamos, que hemos abordado tal cual, porque no se ha prestado probablemente a lo mejor en los planteamientos expositivos que se han venido generando, pero siempre está abierto. Lo que sí trabajamos muchísimo en este sentido son capacitaciones con el personal del museo, ¿no? Capacitaciones sobre equidad de género, sobre el respeto a los derechos humanos, que a fin de cuentas, pues todos estos son derechos humanos los que estamos hablando, ¿no? De todas las personas y el acceso, ¿no? La cultura como un derecho. Entonces, básicamente, digamos, pues ese ha sido el planteamiento. Aquí no se discrimina a nadie y se trata, obviamente, de que todo nuestro personal, o sea, desde intendencia hasta altos mandos, tengan estas capacitaciones continuas sobre equidad y derechos culturales, tolerancia, respeto hacia el otro. Algo que sí trabajamos muchísimo también, digamos, en esta accesibilidad, digamos, para nuestros diferentes públicos, es que tenemos los recorridos, las visitas guiadas y así como los cedularios están en 3 idiomas, maya, inglés y español. Algo, digamos, importante que tiene el Gran Museo del Mundo Maya es que todo su cedulario está, bueno, son 3 idiomas los que manejamos, son trilingües y se le da muchísima importancia a la lengua maya como elemento de identidad. Aquí lo que se trata muchísimo también es de hacer partícipes a los maya hablantes, tanto de las actividades como los discursos que se van generando en el museo. Tenemos, o sea, algo que, bueno, que mencionabas, esta cuestión física de accesibilidad, que, bueno, el Gran Museo del Mundo Maya está ubicado al norte de la ciudad
el circuito de museos, donde se concentra la mayor parte de museos. Sí, dime. Vamos a entrar a ese tema ahorita. Ah, ok. ¿Sí? No me meto a eso. ¿Te parece? Ok, gracias. ¿Ya? De este punto que acabas de mencionar y retomando también los comentarios de Elías y de María Emilia, yo creo que lo que necesitamos ahora es sí hacer pues un manual, una guía para los museos y los derechos humanos, pero una guía ya adaptada a las necesidades mexicanas y que se reconozca para que este tipo de situaciones que son tan actuales, tan recientes, tan reales, tengamos una plataforma estandarizada para todos nuestros museos. Yo me lo anoto como un pendiente de todas esas estrategias de museos y derechos humanos. Ya hay en otros países, ya se ha escrito al respecto, pero creo que nosotros sí podríamos profundizar a partir de la realidad mexicana. Te decía que, Ana, que estamos entrando a esta nueva diapositiva. Aquí es de veras la diferencia entre un museo y otro de los que aquí participan es increíble. Por un lado tenemos el discurso científico de los expertos. Por el otro lado tenemos el discurso científico de los legisladores, el especializado. Y tenemos el tuyo, que es muy antropológico, muy social, y como bien dices, no nada más rescata lo maya antiguo, sino que rescata lo maya actual. A partir de esta diapositiva que te digo es que estamos entrando a ese tema, una de las fortalezas de México es su multiculturalidad, y tú estás inmersa en un lugar culturalmente muy rico. Por eso, mis preguntas. ¿Cómo ven ustedes en su museo, cómo lo tratan las diferencias raciales, étnicas, lingüísticas, religiosas? Perdón, ¿qué tanto se incluye en nuestras museografías? Y pasando esta cultura local frente a una globalización cultural, ¿cómo la combinamos dando cabida a la globalización y a la localización o la glocalización? O sea, son múltiples lenguajes, tenemos que jugar a un nivel internacional, pero no perder lo propio. Ana, por favor, si nos explicas ahora sí lo que venías diciendo, gracias. Claro que sí. Bueno, ¿no? Retomando un poco, nosotros en el Gran Museo del Mundo Maya, la Secretaría de la Cultura y las Artes, tenemos muy claro que para este desarrollo sostenible, para la cultura es fundamental, ¿no? Y juega un papel importantísimo la cultura maya actual. ¿Por qué? Porque habla de la memoria, habla de la identidad de toda la región, ¿no? Son cuestiones que ha formado y que ha venido, y que claro, se ha venido esta cuestión de la globalización, como toda cultura, tiene que haber una evolución, se tiene que adaptar pues a las nuevas formas y a las nuevas influencias que van sucediendo. Entonces, en este sentido, bueno, el Gran Museo trata, obviamente, de presentar, digamos, este patrimonio vivo actual, pero no solo, digamos, desde lo prehispánico, desde lo antiguo, sino que esto se vuelve toda una continuidad, que sigue vivo, que sigue existiendo, obviamente con sus adaptaciones. O sea, un ejemplo de esto que me viene a la mente es en la exposición Tiempos de Milpa que tenemos. Bueno, la milpa, como todos sabemos, en Mesoamérica es un sistema biocultural que tiene más de 3,000 años de vigencia y se sigue adaptando. Han cambiado
a lo mejor las herramientas. Ya no usamos, y algunas que permaneces, ¿no? La coa de madera, sino que ya el mango es más industrializado, o sea, cuestiones así. Ya los milperos no trabajan de su traje blanco, ya están de jeans y playera y de su cachucha de los Giants, por ejemplo, porque ya son los migrantes, los hijos migrantes que regresan a casa para ayudar en la milpa. Entonces son estas cuestiones de cómo se va adaptando, sigue existiendo, digamos, estas visiones culturales, pero se van también adaptando a la realidad de hoy, a esas necesidades para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, en este sentido, le damos mucha puntualización, digamos, a la lengua maya. Tenemos muchísimas actividades en lengua maya, lecturas. Trabajamos mucho con los escritores que escriben en lengua maya, con las comunidades de artesanos, de gestores, de cineastas, a los jóvenes que hacen música, ¿no? Rock, pop, el ska, todo en lengua maya. Y nos ha dado un resultado maravilloso. En octubre pasado, fue noviembre, tuvimos un encuentro sonoro de música en lengua maya, en el que participaron varios grupos de hip hop, de ska, de Quintana Roo, de aquí de Yucatán, y vinieron también desde Chiapas. Y fue un éxito rotundo el concierto con nuestro público, que de veras, bueno, pidiendo obviamente que se repitiera. Y fue una experiencia súper bonita, además que fue una experiencia que hemos intentado muchísimo como fortalecer, de que las comunidades, los mayablantes, los diferentes sectores de la sociedad se vean representados y reflejados y que se participen y se apropien de los espacios del museo, que lo hagan suyo, que no nada más sea, digamos, ese escaparate para presentarlos desde ojos, digamos, desde afuera, sino que ellos tengan un decir, una participación activa en lo que está sucediendo acá. Entonces eso nos ha funcionado bien. En otro sentido, digamos, otro tipo de sociedad de sector es nuestro sector inmediato, nuestro entorno inmediato, que es nuestra comunidad que siempre había estado pues muy alejada del museo, ¿no? Les pusieron este lugar aquí, este museo, nunca fueron consultados, nunca fueron realmente invitados a participar. Y el año pasado, bueno, desde el año pasado hemos estado en pláticas con ellos y hemos generado actividades. Por ejemplo, el año pasado en el Día Internacional de los Museos, hicimos una actividad que se llama Pásele a pintar, del museo a Cordemex. Cordemex es la colonia inmediata en donde está inserto el museo, y es una colonia muy antigua porque fue la última colonia, digamos, de los trabajadores que estaban en las cordelerías de Nequén, donde está, ¿no?, asentado el museo. Y entonces se trabajó con artistas jóvenes locales y con un grupo de la comunidad, fueron invitados para que participaran, y hubo estas mesas de diálogo entre los artistas, bueno, obviamente guiados, moderados por personal del museo, para que nos contaran sus historias, cuáles son las historias o las anécdotas del barrio. Y a través de eso los artistas crearon estos esbozos de murales a través de estas historias que escogieron, y se pintaron en diferentes puntos de la colonia. Y entonces, pues el recorrido al final era, desde el Gran Museo salíamos a visitar, a recorrer todos estos murales pintados con estas historias relatadas por la gente que vive en Cordemex, y que, bueno, muchos de ellos o son descendientes, o bueno, todavía hay señores que vivieron, fueron trabajadores de estas cordelerías. Entonces, fue un ejercicio muy rico, donde aprendimos muchísimo nosotros especialmente, y en particular lo más bello fue las ganas de participar y el agradecimiento realmente que los estuviéramos incluyendo en algo importante para ellos. Entonces, esto es también, digamos, algo que hemos tratado mucho, es de incluir a nuestro entorno. Una pregunta, Ana, así muy breve. ¿Tienen ustedes cuantificado cuántos mayaparlantes entran al museo? No, eso es todavía no tenemos precisamente ese dato. Estamos revisando todas nuestras encuestas de entrada y salida para ver la manera
de que podamos tener precisamente ese registro. ¿Cuánto? O sea, digo, porque también son ya estadísticas, ya son números que nos están pidiendo en la cuestión de planeación estatal, que además, bueno, enriquece muchísimo para dónde vamos a dirigir nosotros nuestras acciones. Y es ¿no? Y mucho es enfocar también esta cuestión de género y del idioma, de mayablantes, para realmente saber. Sí, hemos nosotros intentado, obviamente, de incluir muchísimo a las comunidades mayablantes. Hemos hecho mucha relación, digamos, y bueno, vinculación con municipios y otras organizaciones que trabajan con comunidades para que los traigan a los museos a recorrer los espacios, y también, bueno, hemos hecho exposiciones en donde su trabajo está dentro de las exposiciones temporales del museo. Y entonces eso se vuelve también ejercicios muy dinámicos y realmente enriquecedores. Gracias, Ana. Elías, ustedes, ¿cómo tratan esas diferencias raciales, lingüísticas, religiosas? Ustedes reciben muchos jóvenes que vienen en autobuses de las ciudades cercanas, en visitas escolares. ¿Qué pasa con comunidades de origen indígena, con comunidades que no hablan bien el español o que tienen otras costumbres, otras religiones? ¿Cómo han previsto ustedes estas situaciones? Lo hemos abordado desde dos vías distintas. La primera es a través del programa Noches de Museos, el cual hemos hecho coincidir con las efemérides internacionales aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y entonces ahí caben prácticamente todos los grupos, porque hay un día internacional, por ejemplo, de derechos de los migrantes, hay otro día internacional también para reconocer los derechos de los grupos étnicos o de los grupos indígenas, y entonces, además de este programa Noche de Museos que nos da ese escaparate, esa vía para representar la importancia de reconocer sus derechos y a su vez invitar, por ejemplo, grupos indígenas que se manifiesten culturalmente en este programa Noche de Museos, también tenemos este otro programa que es Tardes de Cine Club, que tiene también como fondo estas mismas efemérides en materia de derechos humanos y efemérides internacionales, y entonces también utilizamos el séptimo arte como una vía para sensibilizar a nuestro auditorio respecto de la importancia de reconocer los derechos de estos grupos, sobre todo que han sido reconocidos como vulnerables por esta marginación, esta discriminación histórica. Esto nos ha dado una variedad impresionante de actividades, una riqueza muy importante de actividades en las cuales queremos involucrar a la comunidad, a nuestros visitantes, con el reconocimiento de estos derechos. Ha sido muy exitoso. Recuerdo, por ejemplo, una emisión de Noche de Museos en la que invitamos al ballet de la discapacidad, y entonces, bueno, la gente estaba extasiada viendo cómo desplegaba su talento este grupo de personas con discapacidad. Asimismo, el museo como tal, en este proceso de renovación integral, nosotros propusimos que hubiera una persona ciega que es parte del equipo de museo a cargo de un área que yo he denominado de accesibilidad, y entonces él siempre ha puesto el acento en que no olvidemos la accesibilidad de nuestras actividades en el propio museo. A su vez, compañeros del museo han estado aprendiendo lenguaje de señas. En fin, creo que todo tiene que ver con un proceso de alineación en el que ponemos en el pináculo el respeto, el reconocimiento de los derechos de las personas, de los visitantes, y poniendo también especial atención a estos grupos. El museo cuenta con cédulas en maya, en náhuatl, que dentro de las 69 lenguas oficiales mexicanas, pues son dos de las más dominantes, a su vez en inglés por cuestión de accesibilidad. Tenemos guías podotáctiles, elevadores. Es un esfuerzo que quizás no sea suficiente, pero es un gran avance, y creo que teniendo personas sensibles que están detrás de los programas, de las actividades, de la museografía, creo que se pueden ir dando pasos sustanciales. Creo que es uno de los fuertes del museo. Hay una preocupación real por reconocer los derechos de las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, y también, claro, se cuenta también con el apoyo de las propias comisiones ordinarias que conforman
la organización interna de la Cámara de Diputados. Hay una comisión, por ejemplo, de derechos humanos, hay otra comisión de grupos vulnerables, en fin, creo que también el hecho de que esta institución museística sirva como un eslabón para hacer sinergia en estos temas ha sido también algo que nos ha dado muy buenos resultados. Gracias. Al rato seguimos con estos temas de los públicos vulnerables, por favor. Sí, ahorita. Sí. María Emilia, este problema, esta situación de nuestra multiculturalidad, de nuestros múltiples lenguajes, religiones, pensamientos, el valor de lo local frente a lo global, es un asunto que a mí siempre me he cuestionado, sobre todo, por ejemplo, en museos de ciencias, porque las ciencias son internacionales, son globales. Entonces, al nosotros, o sea, entiendo muy bien, Ana Méndez parte de un elemento cultural local, ¿sí? Elías parte de una legislación nacional que tiene que abarcar a todos, y tú tienes que tratar con conceptos, con conocimientos, con cosas internacionales, globales. ¿Cómo enfrentan ustedes esa situación ante la multiculturalidad de México? Luisa, esa es una pregunta buenísima, porque efectivamente la ciencia se vive y se pretende, y de hecho funciona bajo preceptos que deben de ser universales, ¿no? Incluso hay un filósofo, Merton, que dice que justo, ¿no? La ciencia debe de ser universal. Entonces, si el conocimiento es universal y esa se vive como una virtud, porque entonces no está asociado a una cultura, no está asociado a una persona, no está asociado a un momento específico, sino que es un patrimonio intangible de todos, pues ¿cómo aterrizas tú la aportación de lo local en esta visión completamente globalizada, ¿no? Incluso la ciencia es universal antes de que pusiéramos de moda la palabra global, ¿no? Entonces, yo te voy a decir que Universum creo que había resuelto esto mejor en otro de sus momentos a lo largo de estos 27 años, y les voy a dar un ejemplo muy rápido. Teníamos una sala de biodiversidad que hoy ya no existe, y en esa sala de biodiversidad se hacía énfasis, por ejemplo, en las especies endémicas, ¿no? En las especies que nada más habitan en nuestro territorio nacional. Desde luego, desde el punto de vista de la biología, hacer estas menciones era relevante, pero también era una forma de generar identidad, también era una forma de decir, México es megadiverso, pero esta es tu riqueza biológica, la tuya, ¿no? La que solo vive aquí, la que te compete. Y pues como ya la sala de biodiversidad como tal no existe, entonces este discurso se ha perdido un poco. Otro ejemplo en donde lo hemos perdido. Había otra sección en otra de las salas en donde se hablaba de farmacología, de medicina, de salud, y entonces se hablaba también de etnobotánica. Y dentro de hablar de etnobotánica se hablaba de una aportación de México para el mundo fundamental, como es el hecho de la diosgenina, que sale de la corteza del barbasco, que finalmente es el primer anticonceptivo de orden natural que se conoce, y que de hecho, pues eso que se utiliza en las píldoras anticonceptivas incluso al día de hoy, claro, ya sintetizado en laboratorio, ¿no? Estas moléculas, pero en donde realmente se supo que esto funcionaba, pues fue en las selvas del trópico mexicano, ¿no? Entonces, todas estas aportaciones se hacían relevantes dentro del discurso de un museo que hoy ya no existe. Como Universum, pues tiene 27 años, ha transitado por distintas miradas, desde el rector hasta el director que está en funciones, y entonces muchas de estas cosas desafortunadamente han quedado relegadas. Lo que quiero decir entonces en suma para responder, Luisa, es que yo creo que antes lo hacíamos mejor. Esta mirada local y de la aportación de la ciencia mexicana o de la naturaleza mexicana, ¿no? Hacia una suma de conocimientos, antes estaba más representado de lo que está hoy. En estas visiones de vamos a hacerlo supermoderno, pues entonces han salido estas visiones locales de la riqueza que podemos ofrecer.
Pero insisto, yo creo que no todo está perdido porque justamente viene una remodelación hacia el 2021 en donde yo creo que deberíamos de insistir de nuevo en poner estas notas. A lo mejor no está subyacente a todo el discurso, todo el tiempo, porque, insisto, la ciencia efectivamente se vive como universal y debe de valer tanto este conocimiento aquí como en Noruega, en Londres, en El Salvador, en Costa Rica, etcétera. Pero sí hay figuras que aportan desde la localidad y entonces deben de tener un espacio y una representación y un reconocimiento también. Y yo creo que es importantísimo generar identidad. Esta idea de que la ciencia no se hace en México porque los modelos que tú tienes para ver quién hace ciencia a través, por ejemplo, de la televisión, son los americanos, los alemanes o los ingleses doblados al español. Hemos hecho esta encuesta y nos responden que no se hace ciencia en México porque la ciencia que ellos ven está en inglés doblada al español. Entonces se quedan con la idea de que no tenemos quien haga estas cosas. Yo creo que el museo ahí tiene una labor importantísima de acercar a los científicos con la gente y que la gente y la sociedad se dé cuenta de que sí los tenemos también entre nosotros, ¿no? Es una cuestión a veces de la representación de la ciencia, pero no de la realidad. Entonces yo creo que lo hacíamos antes mejor. Tenemos que retomar estas experiencias que eran importantes y tratar de integrarlas al discurso en la renovación. Gracias, María Emilia. Sí, efectivamente, es un tema muy importante para México y además no nada más, no es nada más presentar la ciencia terminada o las pirámides mayas ya terminadas, no, sino los procesos. Lo más importante son los procesos. Ahora, en México tiene magníficos científicos que, bueno, algunos se mencionan en una sala o hay exposiciones sobre mujeres mexicanas científicas o mujeres en la ciencia, en fin. Pero si nosotros también resaltamos los procesos, es muy importante que del trabajo científico que se hace en México también se resalten los procesos. No todo es triunfalista ya como se presenta terminado en un museo. Igual el Museo Legislativo para llegar a una situación de derechos humanos, todos son procesos. Y eso también es lo que necesita comprender la gente. Y no nada más los productos terminados. Aquí, además de resaltar a la ciencia mexicana, a los científicos, lo que antes era ciencia, por ejemplo, los mayas tienen unos avances increíbles que no nada más deben estar en el Gran Museo del Mundo Maya, ¿sí? Sino que al formar parte de nuestra cultura debe estar en la mayoría de los museos que tratan cultura mexicana. Entonces, qué bueno que esto se está haciendo. Estoy muy a favor que se vean los triunfos de los mexicanos, también los procesos, las dificultades que hay y sobre todo la importancia de registrar ante derechos de autor todo lo que se hace. Porque uno de los problemas que tenemos es, al no reconocer nuestro propio trabajo, no lo registramos y luego lo vemos a nombre de otra persona o a nombre de otro país. Permítanme pasar al siguiente tema, que es muy general. Estamos todavía en tiempo. Universum, Sentimientos de la Nación y Gran Museo de la Cultura Maya tienen temáticas y misiones diferentes, ¿sí? ¿Cómo, de manera muy breve, por favor, cómo combinan sus temáticas y sus misiones, cómo lo ajustan al mayor número de personas? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere hablar sobre esto? ¿Cómo la misión de su museo y el tema tan específico, sea la ciencia, sea la legislación o sea la cultura maya, cómo combinan esos contenidos para que le llegue al mayor número de personas? Después hablamos de públicos vulnerables, Elías. ¿Alguien quiere comentar al respecto?
las dos. Sí, a ver, es que no veo las caras de ustedes. Díganme quién quiere participar. Vana primero y luego yo. Vana. Gracias, María Emilia. Bueno, ¿cómo combinamos nuestros contenidos? Siempre tratamos, obviamente, de ofrecer, ¿no?, dentro de nuestros contenidos, que es básicamente la cultura maya, digamos, el principal en sus diferentes vertientes, con sus problemáticas actuales, en una oferta, digamos, es una oferta muy variada, que te incluya, digamos, las actividades, los recorridos temáticos que se van a dar para los visitantes extranjeros, los que se van a dar para las familias, los que tenemos, digamos, para académicos. Son recorridos, digamos, todo, y no solo los recorridos, porque también hay actividades en el espacio creativo que tenemos, en Ejempalal, en nuestras ponencias, conferencias, ¿no? Todos los ciclos que también se desarrollan acá con diferentes temáticas. Se trata, digamos, de incluir a una diversidad de personas, tratar de atender a los diferentes públicos que tenemos, porque son muchos, a las personas pues ya, digamos, vulnerables o marginadas. Ya son trabajos más precisos que se hace directamente con instancias o instituciones para crear conjuntamente, pues, proyectos o recorridos especiales o alguna actividad que los involucre y que esté realmente pensada para ellos, donde van a tener una experiencia significativa con un aprendizaje, ¿no?, también que los va a poder hacer tomar sus propias reflexiones y lecturas de lo que se está planteando. Un ejemplo ahorita estoy pensando es con un grupo de artesanas de un poblado como a media hora de acá, de Jocabá. Están en un proyecto con la Universidad de Cincinnati, y nosotros nos pidieron que si podíamos hacer algo para ellas, y entonces se les preparó un recorrido enfocando, o sea, ellas son tejedoras de enequén en telar de cintura. Entonces se les hizo todo un recorrido, particularmente teniendo enfoque en lo que es las técnicas de bordado, pero ya de punto de cruz, de shortpichuy, o sea, ya no tanto telar de cintura y enequén, sino ya hilo y aguja. Estaban fascinadas, y luego se les hizo toda una presentación y un taller en las que ellas aprendieron otras técnicas que no conocían, ¿no? Y que podían complementar, digamos, a las técnicas de telar de cintura en enequén que ya estaban haciendo. Entonces, digamos, son este tipo de cosas que tratamos de incluir, hacer ya como ejercicios o actividades muy específicas, dependiendo, digamos, del grupo al que nos estamos dirigiendo. Gracias, Ana. No cabe duda que nos recargamos muchísimo en los guías o mediadores o anfitriones, como se llamen, pero todo este tipo de actividades luego tan especializadas o para tal diversidad de públicos, si no es por los programas de mediación, la verdad no podrían funcionar. Elías, ¿quisieras tú comentar cómo la misión de tu museo, los contenidos de tu museo, cómo lo combinas con diferentes públicos? En breve, por favor. Gracias. Sí, gracias, doctora. Bueno, creo que es un acierto que el objetivo sea genérico, es difundir el quehacer legislativo, la cultura parlamentaria, el proceso legislativo y nuestros ordenamientos fundamentales a lo largo de la historia. Y como en México, que es un país que apuesta por Estado de Derecho, son pocas los aspectos de la vida social que no estén regulados o que no estén legislados, entonces es quizás no tan complicado emparentar cualquier temática con el día a día del ciudadano, del visitante. Aún así, para efectos de accesibilidad, de tener el mayor público visitante, digamos que tenemos 3 líneas principales para que tengamos tanto accesibilidad física como accesibilidad mental. En primer lugar, bueno, un museo preocupado por las personas con discapacidad. Ya decía yo, tenemos una infraestructura para que no sea un impedimento físico para este tipo de visitantes, y por lo que ve a la accesibilidad mental,
bueno, es un museo que le apostó a las tecnologías de la información y la comunicación, y entonces tenemos una aplicación específica del museo para acceder a contenidos, códigos QR o códigos de realidad virtual que amplían la experiencia del visitante, los contenidos, la museografía. Sin embargo, creo que la experiencia significativa viene, como bien lo mencionó usted, doctora, de la participación directa de nuestro equipo de museo. Tanto el equipo de específicos de niños, por ejemplo, que son lo complicado transigir para que pueda darse un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay especialización en nuestros pedagogos, en el grupo de talleres, diferentes modalidades para que haya accesibilidad a estos diferentes grupos etarios. Lo mismo sucede con nuestro grupo, nuestro equipo de visitas guiadas, y también nuestros guías en el museo, nuestros custodios, hacen las veces también de guías hiperactivos que pueden estar participando directamente con el visitante y explicándoles cosas que ellos ven en las que se detienen porque les despierta el interés. Entonces creo que lo que redondea y lo que es la amalgama más importante para que esta institución sea accesible al mayor número de visitantes y contenidos que puedan parecer complejos puedan ser más accesibles o digeribles, bueno, recae sobre todo en el equipo de museo, en el personal de museo. No obstante, las tecnologías de la información y la comunicación, estas aplicaciones tecnológicas y la infraestructura física de accesibilidad. Muchas gracias. María Emilia, ¿cómo le haces ese contenido científico, todas esas ciencias, la misión de Universum como museo universitario? Porque aquí vemos que son distintos tipos administrativos, de administraciones de museos. ¿Cómo le haces para combinar esos contenidos y esa misión de Universum con el mayor número de personas, sin entrar a públicos vulnerables ahorita? De acuerdo. Fíjate que de alguna manera la tenemos fácil, pero no desde el punto de vista museológico. A ver, ¿a qué voy? Nosotros somos un museo de ciencia y entonces las escuelas, pues claro que aman mandar a los niños al museo de ciencias. Entonces ahí te diría que la tenemos fácil porque llegar a gran cantidad de público, pues de pronto ya está casi quedado por la propia SEP. Aquí, cuando yo digo que el lado museológico es el que me inquieta, esta inquietud radica en el uso que se da del museo, o sea, como si fuera una extensión del aula muchas veces, y esa es la idea con la que llegan. Nos ha costado muchos años trabajo con profesores, capacitación de los propios guías y demás para que poco a poco pues los visitantes entiendan que el museo es mucho más que eso y realmente lo vivan como debe de ser. Entonces, en números, pues yo te diría que no nos preocupamos tanto porque finalmente nos llegan de martes a viernes camiones y montones de camiones de chavos porque son enviados por las escuelas por la temática propia del museo. Pero la riqueza de la visita, ¿no? Indicadores de orden cualitativo, eso sí nos preocupan un poquito más. Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Pues tratamos de explicar de origen tanto a los chavos como a los maestros, y a veces es más fácil convencer a los chavos que a los maestros de que no vamos a usar un modelo de comunicación deficitario, en donde nosotros sabemos todo y tú entras por la puerta y entonces eres un recipiente vacío y entonces aquí pues lo que te demos es lo que te llevas, ¿no? Sino que queremos hacer una colaboración. Y ahí nos viene muy bien ser un museo interactivo, un museo en donde apostamos por la construcción de la experiencia a lo largo del ejercicio de ciertas acciones, ¿no? O ciertos debates, en donde tú no basta con que tú te pongas enfrente de un objeto de museo para que ya te apropies de ese conocimiento, sino que te ves obligado a engancharte en una serie de acciones que te obligan a tomar decisiones, que te obligan a escuchar un poquito al guía o leer alguna instrucción para que entonces el fenómeno siga sucediendo.
Entonces, bueno, eso es lo que nosotros hacemos, pero en cuanto al número, para garantizar una visita con algo de cualidades que queremos impulsar en el visitante, el número pues no es tan problemático. Por este mismo uso que te digo del museo que da de nosotros la propia sociedad, ¿no? Los fines de semana, en cambio, sí son un reto interesante y ese es realmente el número en donde uno tiene que sentirse más orgulloso o menos si se nos cae la visita, ¿no? Les puedo decir que hemos estado haciendo cosas que yo creo que han resultado interesantes y relevantes porque para mi sorpresa, este año, antes de irnos al cierre del museo, el Departamento de Atención al Visitante me presentó los últimos números en donde veíamos que ya tenemos público casual en un 49% de martes a viernes, lo que es rarísimo, es la primera vez en la historia que logramos que la gente en las tardes, no viniendo obligada por la escuela, de todas maneras diga, ¿y qué tal si nos vamos al Museo de Ciencias? Eso es algo que no nos había pasado. Claro que nos empezó a suceder y en eso cerramos. Entonces ahora tenemos que ver si podemos retomar y mantener, ¿no? La otra manera, pues son estas estrategias de llegar a través de las TICs. Como tú bien señalabas, aquí también hay un tema de equidad. No todo el mundo tiene acceso a una computadora, a una laptop, a un celular. Pero bueno, dado que nuestros visitantes son sobre todo urbanos y de zona conurbada, pues muchos de ellos sí tienen acceso a esto y nosotros hemos lanzado campañas verdaderamente agresivas a través de la página de Facebook y la página oficial de Universum, que han dado resultados excelentes. Nosotros lo que hemos decidido es acompañarlos durante la contingencia. Entonces, diario subimos cosas, diario subimos información, subimos experimentos con cosas que puedes hacer en la cocina porque sabemos que están encerrados, sabemos que están aburridos. Hemos apelado a ese tipo de cosas y pues bueno, hemos encontrado muy buena recepción por parte de los visitantes, del público. Ahora veremos si eso se traduce en visitantes cuando abramos el museo. Muchas gracias. Ojalá y sí, porque es un reto, es que esta pandemia nos va a cambiar muchas cosas y nos va a retar a muchas otras. Quisiera pasar a la otra diapositiva y antes de hablar de los públicos que ustedes atienden muy bien, de los públicos vulnerables, que sabemos que en México pues hay reglamentaciones, hay redes de museos para personas con capacidades diferentes y demás. Eso lo quiero dejar hasta el final. Aquí hay una cosa muy importante que, bueno, viene, se desprende de la Ley de Asistencia Social, en donde debemos de tomar en cuenta a todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, y que requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. Yo sé, por ejemplo, que lo he visto en Universum, por ejemplo, que tienen a través de visitas guiadas especializadas servicios a grupos de jóvenes en conflicto con la ley, por ejemplo. Quisiera saber de estos grupos tan especializados que también requieren de la atención del museo, si ustedes ya han establecido algún programa de atención a este tipo de personas. No estoy hablando de capacidades físicas o mentales diferentes, sino sociales. ¿Qué hacemos con el migrante? ¿Qué hacemos con el que tiene conflicto con la ley? ¿Qué hacemos con la mujer maltratada? O sea, nada más los atendemos a través de una visita guiada, o no sé si el Museo Legislativo puede atender ese tipo de personas, o cómo trata Universum a los jóvenes en conflicto con la ley y cómo los trata el Museo Legislativo. Supongo que por la misión de cada museo debe ser distinta la visión. No sé si alguien puede platicar algo al respecto. Por favor, breves, porque ya nos estamos sobre el tiempo. ¿Quién dice yo? Claro que sí, María Emilia.
Yo les quiero comentar que sí tenemos programas muy robustos para dar atención a estas poblaciones y comentarles, por si les sirve de algo, que, a ver, nosotros comenzamos hace algunos años trayendo estos grupos, ya fuera, por ejemplo, de niños de la calle, que tenían un trabajo muy robusto con los trabajadores sociales en quienes ellos confiaban, con patrocinadores que nos hicieran favor de poner el transporte para llevarlos y traerlos, etcétera. Teníamos entonces una serie de anfitriones capacitados específicamente para recibir a niños de la calle, porque definitivamente es un público que no se parece a los otros niños que van a estar conviviendo con ellos en el museo. Tienen un montón de particularidades. Y también jóvenes en conflicto con la ley, por decir algunos. También hemos tenido visitas de niños que están en orfanatorios, ¿no? Y que también entonces la visita al museo se vuelve algo muy particular. Y mujeres que han sufrido maltrato físico. Hemos tenido un poco de todo esto y les quiero decir que estos programas han salido ya de las paredes del museo y ahora lo que hacemos a través de un programa que se llama Universum 360 es que nosotros vamos mucho a donde ellos están, porque finalmente tú puedes, algunos de los jóvenes en conflicto con la ley, traerlos, pero no a todos ni todo el tiempo. Si en cambio cuentas con un proyecto que haga alguna alianza y pueda ir a donde ellos están, porque finalmente están en problemas, restringida su libertad, etcétera, lo que hacemos es que nosotros vamos. Entonces tenemos un proyecto que sobre todo lleva Leticia Chávez, en donde ella de forma muy interesante pues lleva muchos años asistiendo a estos lugares. También tenemos tratos con la Academia Mexicana de Ciencias, que establece conferencias, charlas, demostraciones y talleres, nuevamente en penales de la Ciudad de México, y también entonces nosotros participamos. Comentarles que cuando esto sucede dentro del museo, sí, en estos casos específicos, la dinámica del museo se modifica. Por ejemplo, cuando alguna vez hemos tenido a niños de la calle en el museo, lo que hacemos es, después de un recorrido por algunas salas que consideramos son más interesantes para ellos, los llevamos a hacer un pequeño taller. Y el taller mismo se modifica porque no puedes ponerles resistol, porque no puedes ponerles tijeras al alcance de la mano, porque no puede, en fin, hay, desde luego un compás impensable, ¿no? Tienes que saber que muchísimos de los materiales que pones a su alcance van a desaparecer, se los van a robar. En fin, entonces sí suceden cosas que modifican la dinámica. En particular, hemos tenido problemas cuando en un mismo espacio del museo coincide, por ejemplo, un grupo escolar de jóvenes con los jóvenes que tienen estas problemáticas, ¿no? Con la ley. ¿Por qué? Porque los chicos escolarizados, pues respetan al maestro, no gritan tanto, no hacen groserías, no tratan de, hasta darle una nalgada, que nos ha pasado a las chicas de al lado, y en cambio cuando los hemos juntado en un mismo espacio, sí hemos enfrentado este tipo de problemas que detonan lo que en el museo llamamos el protocolo de alerta naranja, que es un protocolo que pues busca justamente pues minimizar este tipo de situaciones. Entonces, no ha sido fácil, o sea, sí lo hemos hecho, sí lo estamos intentando, no pensamos ceder en el intento, pero sí modifica la dinámica museal. También hay que saberlo y reconocerlo para que las experiencias sean más exitosas, en tanto uno conozca las limitaciones de cada actividad que trata de traer al museo, ¿no? Gracias. Brevemente, Ana o Elías quieren comentar al respecto. Estamos sobre el tiempo y creo que las dos últimas preguntas, o las tres últimas, las voy a condensar. ¿Quién? ¿Ana? Yo sí, gracias, Luisa Fernanda. Bueno, un poco, o sea, pensando, ¿no?, que el Museo del Mundo Maya es un museo, pues, relativamente nuevo, no ha tenido, digamos, en su agenda un programa permanente para atender a ese tipo de público. Se ha trabajado, ¿no?, desde esta nueva administración, desde finales de 2018, con algunos grupos, ¿no?, con el DIF municipal, con grupos de mujeres violentadas, ¿no?, víctimas de violencia.
sí estamos todos todavía desarrollando pues un programa en el que podamos también atender, que ya sea permanente, que no sea una cuestión nada más cuando te lo solicitan, pero realmente poder atender a estos diferentes públicos, ¿no? Entre ellos estamos desarrollando un poco lo que comentaba María Emilia, pues este proyecto de que el museo, ¿no? El museo te visita, y es precisamente para poder atender estas comunidades que muchas veces les es imposible poder acceder físicamente al museo, ¿no? Por la condición en donde se encuentra. Pero sí, no tenemos nada ahora, pero sí estamos planeando, ¿no? En planeación y desarrollo de un programa ya formal y permanente. Gracias. Yo creo que esto nos lleva también a otros protocolos y sería muy bueno trabajarlo, utilizar las buenas prácticas de unos museos para compartirlas y intentar que se establezcan en otros museos. Elías, brevemente, ¿tienes algo que aportar al respecto? Sí, comentar que en el Museo Legislativo son los legisladores o representantes políticos los que llevan a cabo principalmente esta labor de asistencia social. Muchos de los visitantes son personas de la tercera edad en asilos o personas de zonas marginadas o de mujeres maltratadas, en fin, lo que hemos estado hablando, estos grupos que pueden ser foco de políticas o decisiones de política social. La mayoría de estos grupos nos visitan porque los legisladores o los representantes políticos hacen esta labor también, entre otras cosas, de asistencia social. Pero propiamente el museo, en el marco de la reunión trianual del ICOM de septiembre del año pasado en Kioto, quisimos participar con un proyecto que le llamamos Comunidades Activas. Y bueno, es un proyecto de inclusión y de atención especial en este marco de asistencia social en colaboración con la Alcaldía Venustiano Carranza, que ellos a su vez tienen áreas específicas precisamente en esta labor de asistencia social. Y pues contemplamos, entre otras cosas, un programa extramuros para llevar a cabo algunas de nuestras actividades o programas in situ, ahí donde dispusiera la alcaldía, y a su vez la alcaldía iba a estar organizando una serie de recorridos con grupos en este apartado de desarrollo social que no conocían algún museo, que poco tienen la oportunidad de visitar este tipo de instituciones, y bueno, ellos nos hacían el favor de traerlos al museo, nosotros ya les damos esta atención especial. Creo que se interrumpió un poco con este escenario, este tipo de programas, pero creo que es una muy buena iniciativa para crear justamente una comunidad activa, poniendo el acento en estos grupos que debemos de incluir necesariamente. Gracias. Hay un penúltimo comentario que quisiera yo hacer. Ya no hablamos de la ubicación física del museo y la accesibilidad física al museo. Es muy distinto llegar sobre una avenida muy grande al Museo de la Cultura Maya a entrar al campus universitario de CEU o entrar pues a la Cámara de Diputados para visitar el museo. Entonces hay así muchos candados, la diferencia entre uno y otro es muy grande. Creo que eso ya no lo podíamos comentar, pero hay un tema que a mí sí me preocupa y de alguna manera lo puse en las preguntas. Nos encontramos ante un problema, todo el mundo medioambiental muy grande. Hay una gran diversidad de medios ambientes, de riqueza natural, en fin, pero a mí lo que me preocupa es que nos estamos quejando siempre de la protección del medio ambiente, del cambio climático, en fin, pero luego no lo abordamos en nuestros museos, o sea, como que todo lo natural está separado del contenido cultural que transmitimos en nuestros museos. No sé si es cierto, si pudiéramos de alguna manera relacionar esto para que el visitante cuando vaya al museo
también se lleve algo de conciencia de cuidado del medio ambiente, de la preservación de tanta biodiversidad. Por ejemplo, en el caso de Elías, ¿qué tanto se habla sobre la protección del medio ambiente, la legislación del medio ambiente y cómo actuar? En el caso del Museo de Ciencias, ¿sí? ¿Qué tanto hacemos para, o le mandamos cada vez un mensaje al visitante de cuidado sobre este tema, se tiene que cuidar el medio ambiente? Y me imagino, Ana, tú en un espacio tan rico, tan biodiverso, me imagino que puede haber mucho al respecto. Si en 2 minutitos pueden comentarlo, se los agradezco. ¿Quién dice yo? A ver, gracias. Bueno, me aviento al ruedo porque desde luego siendo un museo de ciencias, pues es imposible que la biodiversidad y el impacto hacia el mundo natural que ejercemos con estas presiones nosotros como seres humanos, pues quede fuera. Y sin embargo hay que decirlo, sí, medio queda fuera. No estamos abogando por el cuidado de la naturaleza tal vez tanto como deberíamos o con mensajes tan altos y tan claros como deberíamos. Los mensajes sí están, los mensajes existen, por ejemplo, en una sala, la sala R3, en donde justamente estamos pues enseñando, no solo diciéndoles es importante que recicles, reutilices, ¿no? Sino que estamos enseñándoles mediante talleres cómo hacerlo, estamos midiendo los impactos que hacemos, nuestra huella ecológica en el mundo, mediante interactivos divertidos, y entonces ellos juegan, pero pues a la vez también se dan cuenta de que al elegir uno está haciendo un impacto finalmente, ¿no? Eliges una cosa sobre otra, pero ambos caminos tienen una serie de cuestiones importantes que el chico o la chica que se acerca al museo pues debe de valorar, y esa es la vida diaria. Entonces sí estamos trabajándolo, pero yo creo que nos falta efectivamente en todos los museos insistir en que no vivimos fuera del entorno natural, vivimos gracias a el entorno natural. Los recursos son finitos. En la lectura previa que tú nos pediste que hiciéramos todos, el discurso de la presidenta del ICOM, Luisa Fernanda, hay una idea muy poderosa que yo quiero traer ahorita a colación. Ella dice, la idea, bueno, no lo dice así, lo estoy parafraseando yo, ¿no? Ella dice en un momento dado que justo este es un día en el que vamos a hablar de la equidad, de la inclusión, en fin, y vamos a hablar de la paz. Y entonces ella dice que la paz no es tan solo la falta de la guerra. Y yo creo que tiene toda la razón, porque la paz entendida desde un punto de vista biológico, un poco no es yo tengo paz porque lo tengo todo, no. La paz es, tengo paz porque todos estamos en equilibrio, pero el equilibrio en recursos que son finitos, pues son muy complicados. Es un equilibrio bien difícil de lograr. Y el equilibrio en el mundo natural, pues es dificilísimo porque todos queremos tener privilegios y prebendas, pero los recursos naturales son finitos también. Yo creo que los museos no están insistiendo sobre esto. Ahora, yo tengo a lo mejor muchas ciencias naturales y tengo que abogar por la presencia de las ciencias sociales. Y voy a cerrar con una anécdota y un ejemplo. Hace muchos años yo fui la curadora de una exposición que con apoyo del CONACYT, la exposición de la ciencia del chocolate. Y claro, el CONACYT, Ciencia y Tecnología, finalmente quería que yo hablara pues de la bioquímica del chocolate y en fin. Pero yo fui a Universum, al público de Universum, y un poco en una encuesta francamente pues muy mal hecha porque yo no sé hacer mucho instrumentos de evaluación, empecé a hacerle a los niños que estaban ahí una pregunta sencillísima: ¿de dónde viene el chocolate? Yo sabía lo que quería. Yo lo que quería era usar al chocolate de pretexto para traer todas las ciencias sociales y la riqueza de nuestros conocimientos y culturas al discurso. Pero me sorprendió profundamente el discurso, la respuesta, porque la respuesta de mis niños urbanos visitantes del Museo de Ciencias es que viene de una fábrica. O sea, desde luego hablar del árbol del cacao, bueno, ya no, verdaderamente, ¿cómo te explico? Entonces, ¿qué hice yo? Empecé la exposición por un árbol de cacao. O sea, eso fue, el cacaotero fue lo que te recibía a la entrada. La selva mesoamericana, la cultura maya,
cómo esto transitaba después a muchas otras culturas, cómo lo encuentran como moneda de cambio en el mercado cuando llegan los colonizadores, los españoles, ¿no? Los colonizadores, y entonces encuentran todo esto, en fin. Entonces la historia empezó muchísimos siglos más atrás, pero también se volvió más enriquecedora. Y yo creo que esa mirada nos falta mucho desde el diseño mismo de lo que estamos haciendo, sea un taller, sea una conferencia, sea una exposición, sea una actividad dentro del museo. Yo creo que hay que tener una mirada transdisciplinaria, ¿no? Tratar de trascender. Finalmente eso brinda además ganchos al visitante. El visitante llega al Museo de Ciencias a lo mejor pensando que solo va a encontrar bioquímica, pero lo que a él le gusta más es la antropología. Y si también la encuentra, entonces va a mirar a la bioquímica al final con más atención, porque también encontró algo que le agradaba, ¿no? Entonces es una mirada que trascienda. Yo creo que así es como debemos hacer el diseño de las cosas. Gracias, María Emilia. Definitivamente yo estoy convencida que hemos estado muy separados de nuestra naturaleza y nuestro mundo prehispánico vivía con la naturaleza. ¿Sí? Por eso a mí sí me interesa mucho estos temas. Ana, en tu museo y esa biodiversidad de la península de Yucatán, de toda esa parte de la cultura maya, brevemente, ¿cómo la tratan, cómo la revaloran, cómo la ponen en valor ante el visitante? Bueno, ahorita, bueno, nada más agregando a lo que acabas de comentar, ¿no? Que desde nuestras culturas prehispánicas, ¿no? El valor que tenían a la naturaleza, al medio ambiente, pues eso continúa, eso sigue siendo, digamos, un factor vivo, porque en la cultura, caso, bueno, la cultura maya, la gente que vive en las comunidades, que vive del campo, de la milpa, pues tienen estos conocimientos de la naturaleza, entienden su equilibrio y entienden la importancia. O sea, cada elemento de la naturaleza está ahí porque alimenta todo, digamos, todo ese ecosistema. En los discursos del museo, bueno, en la sala permanente tenemos ¿no? Se habla un poco sobre esta diversidad cultural y esta diversidad natural, de la fauna, de la vegetación, de la geografía del espacio, de los cenotes. La naturaleza era sagrada y el mensaje sigue siendo un poco el mismo, ¿no? Hay que cuidarla porque de ella pues, se mantiene pues, el equilibrio de toda la cultura, de toda la sociedad. ¿No? O sea, el cuidado del agua. En Yucatán no hay, digamos, ríos como encontramos en otros lados. Tenemos ríos subterráneos y tenemos cenotes, y eran fuentes sagradas e indispensables desde época prehispánica hasta la fecha, porque son fuentes de sustento, son fuentes de vida, tanto, digamos, por la cuestión cosmológica y simbólica que estas fuentes de agua tienen, pero también para el sustento día a día cotidiano de las personas. Entonces, sí, o sea, bueno, y en la exposición ahorita temporal que tenemos, precisamente toda esta cuestión, esta exposición se basa un poco en esa reflexión, que la milpa es este sistema biocultural que te implica no solo estas relaciones sociales, familiares, económicas, sino que todo tiene que ver con ese conocimiento de la naturaleza, de cuándo hay que sembrar, de cuáles son los indicadores de que ya va a llover, por qué los pájaros tienen, ¿no? La lluvia, por ejemplo, es un pájaro. Si su nido lo hace, son estos nidos que cuelgan de las ramas de los árboles. Si es muy largo, quiere decir que, bueno, si es muy largo o muy corto, es el indicador si va a haber sequía o va a haber agua. O sea, y todos estos son este conocimiento realmente de la naturaleza, ¿no? Se trata de hacer esa reflexión también de que la naturaleza no nos pertenece, ¿no? Que la pedimos, hay que pedirla prestada, o sea, nosotros estamos aquí como invadiendo también en cierto sentido, y la naturaleza tiene, pues, hay que, ¿no? Como hacen los men y todos antes de la milpa, todas estas ceremonias de petición, de agradecimiento y de permiso. Hay que pedirle permiso al monte, a los señores del monte, para poder
cortar la chaya que nos va a dar el alimento esa mañana, ¿no? Entonces, sí tratamos muchísimo en nuestros discursos hacer estas reflexiones de esta importancia, de este valor, no solo cultural, pero sino medioambiental que hay, la importancia de cuidarlo, y a los niños se les transmite tanto en los recorridos, los que se les va platicando, como en las actividades lúdicas, los talleres que se hacen después de estos recorridos, muchas veces también intentando acceder, digamos, a estos materiales ya de reciclaje que estén a la mano para pues, crear también un poco esta conciencia de que hay que reutilizar lo que tenemos para cuidar. Gracias. Sí, pues tenemos que vivir con la naturaleza y somos los huéspedes. Bueno, ya se nos va el tiempo, vamos a tener que acortar. Y además tenemos 2 preguntas por ahí que van a hacer. Elías, ¿nos puedes comentar algo, por favor, sobre este tema? Sí, seré breve. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de los elementos artísticos o culturales que forman parte de los recorridos dentro del pabellón de San Lázaro, un mural de Julio Carrasco Bretón que se llama Sintonía Ecotrópica. De hecho, este mural se hizo a iniciativa de los legisladores cuando aprobaron a finales del siglo pasado la Ley General de Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico, lo cual nos da, obviamente, una muy buena puerta de entrada para una serie de actividades para conmemorar, entre otras cosas, el Día Mundial del Medio Ambiente. Como nosotros hemos estado llevando a cabo programas culturales relacionados con efemérides internacionales, y esta es una efeméride muy conocida a nivel internacional, el Día de Medio Ambiente, por algunos años consecutivos invitamos, por ejemplo, a MOJA, Movimiento de Jóvenes por el Agua. Entonces es una muy buena organización sin fines de lucro que se encarga de concientizar a la población, a los ciudadanos respecto de la importancia del cuidado del medio ambiente, del cuidado del agua, de los recursos finitos, como se ha estado manifestando. Y ha sido muy, muy fructífero. Ellos llevan a cabo una serie de talleres divertidos, lúdicos, y eso hace que se involucre el público. A su vez utilizan una serie de materiales didácticos o llevan a cabo actividades artísticas, y todo poniendo acento en la importancia que es ser conscientes de lo necesario que tiene que ver este punto de la sostenibilidad. Creo que es un elemento cada vez más en boga. Por ejemplo, la Ciudad de México, nosotros tenemos dentro de nuestros expuestos la Constitución de la Ciudad de México, la cual sirvió a su vez de base para legislación local, como hay por ahí una legislación relacionada con la Ciudad de México como sociedad digital o del conocimiento, y bueno, ahí se pone el acento en la sostenibilidad. Y la sostenibilidad siempre tendrá como uno de sus elementos fundamentales el cuidado del medio ambiente, la cuestión esta del equilibrio ecológico. Pues definitivamente instituciones como la nuestra, que sí, claro, difundimos el quehacer legislativo, la cultura parlamentaria, pero bueno, también sabemos de la importancia que tienen estos temas y por eso la relevancia de la legislación al respecto, pero también nosotros como museo la importancia de llevar a cabo actividades o programas que visibilicen la importancia del medio ambiente en este caso y del equilibrio ecológico. Gracias, Elías. Oigan, pues han quedado como 3, 4 preguntas en el tintero y se me hace que el tema es muy, muy importante, pero tenemos 2 preguntas del público que quisiera cederles su lugar y también pasar las preguntas de la tarea. Entonces, Gaby, si eres tan amable de leer las preguntas, por favor. Claro. La primera es de Héctor Anaya. ¿Por qué los museos cobran? ¿Hay que pagar por el derecho a la cultura? ¿Dónde queda la inclusión? Y también comenta, no comprendo por qué a los extranjeros les cobran, a los servidores públicos no les cobran. ¿En qué se basan? Esa sería la primera. ¿Quieren que les diga el otro comentario? Sí, por favor. El segundo comentario es de Manuel Alejandro Bravo. Honestamente, no se me había ocurrido integrar a los grupos de niños de la calle.
Qué bueno que lo comentan para comenzar a pensar en formas apropiadas de incluirlo. Y hay una tercera. La tercera. ¿Sí? Xochitl Córdoba comenta, considero que es muy importante formar grupos multidisciplinarios en los museos para abarcar de mejor manera las problemáticas y temas que enfrentamos en cada uno de ellos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que tiene que ver sobre el cobro, las entradas al museo, esos pagos diferenciados. Yo les garantizo que los museos cuestan mucho y se tiene que cobrar. ¿Alguien quiere contestar brevemente esta pregunta, el por qué se cobra y por qué a los turistas y no turistas, quienes entran gratis? Ana. Sí, claro. Bueno, como tú dices, los costos de operación de los museos son altísimos. No solo son, digamos, los servicios, que nada más por la luz, digamos, energía que se utiliza, bueno, son sumas exorbitantes, pero también hay que pensar pues, en todo el material, el mantenimiento de los espacios. Entonces, bueno, es una serie que los museos son lugares, pues, caros, digamos, de mantener. Y hay que hacerlo porque hay que tenerlos presentables de la manera más digna para el uso de los visitantes. Se cobra, obviamente, porque son ingresos autogenerados, que les llaman, que a veces se van, digamos, a la tesorería federal o estatal, a veces el museo, por su administración, se pueden quedar para reutilizarlos en otros proyectos, en otras actividades, pero sí son, digamos, necesarios para tener pues, este recurso adicional para poder solventar gastos pues, de otra operación y funcionamiento. En muchos museos hay diferentes tarifas de entrada, se le cobra, o sea, y mucha la lógica es, o sea, porque ya me han preguntado, ¿y por qué a los extranjeros les cobras? Porque luego hay diferenciadas, ¿no? El extranjero es mayor, que si es el nacional, que si es el local, que si es el INSEN, el niño, el estudiante, y muchos de estos también para dar esas facilidades a los estudiantes y maestros, para que vengan al museo, porque lo usan también como esos espacios de educación no formal para complementar sus contenidos, y una de las misiones importantísimas del museo es precisamente eso, ¿no? Apoyar a la educación, o sea, hacer espacios educativos. Y bueno, ¿por qué se cobra? Bueno, se necesitan estos ingresos. ¿Por qué estas tarifas? Porque hay que dar diferencias, o sea, estas diferencias, digamos, dependiendo de las necesidades de las personas. El extranjero, o sea, ya veo cuando uno, si tiene oportunidad de visitar un museo en el extranjero, son altísimas las cuotas. O sea, lo que se cobra en México realmente, bueno, tenemos que ver también que no los ingresos son muy distintos a los del extranjero, pero es muy bajo lo que se cobra al extranjero por entradas en México. Entonces, y por lo general los extranjeros nunca se quejan. O sea, saben, porque están haciendo un turismo cultural, están de viaje, están visitando y saben que tienen que pagar, y lo van a hacer con mucho gusto, ¿no? Y bueno, y siempre en los museos en México hay unos que pueden ser gratuitos, otros que no, y hay otros que pues por lo menos los domingos es gratuito para todos los mexicanos. Gracias. María Emilia, hay esta idea del trato, grupos de gente de la calle. Qué bueno que eso está levantando ámpula, que varios de otros museos también quieran participar en ello. No sé si quieras dar algunas ideas, que se pongan en contacto con ustedes, o cómo haríamos esto, para después pedirle a Elías Robles que comente de la importancia de la interdisciplinariedad en los trabajos de museos. María Emilia, te cedo la palabra, por favor. Gracias. Miren, me encanta la idea de que ustedes consideren que esta puede ser una experiencia importante. Yo creo que sí, y que no hay que olvidar que ahí tenemos un público
completamente abandonado, con un montón de carencias. Pero lo primero que hay que trabajar con ellos es la confianza. Resulta que uno pues pone ahí, ¿no? Este templo de las musas y dice, bueno, abro las puertas, soy bien incluyente y entonces que vengan. Pues no basta con eso, resulta que ellos no quieren entrar. O sea, entonces desde ahí es el trabajo. Nosotros cuando estuvimos realizando estas experiencias, la verdad es que nos apoyamos muchísimo de trabajadores sociales y de ONGs que típicamente son reconocidas por ellos como entidades con quienes quieren platicar, a quienes quieren escuchar. Entonces, encontrar estas figuras que son otros agentes sociales completamente distintos del museo, que finalmente nos pueden apoyar para conocer si lo que quieren es venir al museo o mejor les llevamos nosotros talleres allá donde están, ¿no? Es importante. En fin, escuchar la voz del visitante también. En este caso es un visitante que además tiene muchas particularidades, ¿sí? Se las digo tal cual, suena muy rudo, pero es la verdad. Son niños que pueden llegar al espacio del museo drogados, son niños que desde luego van a llegar oliendo mal, y el chiste es que se sientan bienvenidos. Entonces tú no puedes ponerlos en una zona en donde otros niños, por ejemplo, se van a burlar de ellos, ¿no? O van a decir, guácala, huele horrible, o mira cómo se ven, o mira cómo hablan. No, y también es cierto que no todo el personal de tu museo va a tener la disposición para atenderlos. Entonces ahí también hay que hacer una selección cuidadosa, porque la invitación tiene que ser una invitación que en muchos niveles funcione, no nada más en uno o en dos, ¿no? Entonces, insisto, la otra es, a lo mejor el museo tiene también que adaptarse a salir de las puertas y llegar a donde ellos están, porque tal vez no quieren ir a lo que viven como una institución. El niño de la calle, por definición, es un niño que ha renunciado a todas las instituciones, comenzando por la familia y siguiendo por la escuela. Y entonces les da mucho temor que tú los quieras traer a una institución que no comprenden muy bien por qué de pronto se interesa en ellos, ¿sí? Entonces, ese sería como mi consejo inicial. Sí hay que trabajar por y para ellos, sí hay que acercarles las cosas del museo o hay que acercarlos al museo, cualquiera de las dos vías, pero siempre con agentes sociales intermedios que son los que nos ayudan a llevar el diálogo mejor. Bueno, de antemano sabemos que por naturaleza la mayoría de nuestros museos son multidisciplinarios. Habrá pedagogos, habrá museólogos, museógrafos, montajistas, gente especializada en el tema de seguridad, de tecnología, etcétera. Pero lo que es más importante es la transdisciplinariedad, que es algo que nos debe ayudar a construir una visión holística, una visión más integral, sobre todo cuando se trata de abordar temas espinosos. Creo que también para ello serviría de mucho la sinergia que podemos crear con otras instituciones culturales o museísticas. Nosotros, por ejemplo, formamos parte de la Federación Internacional de Museos de Derechos Humanos, Latinoamérica propiamente, en la que estamos cerca de 50 museos reunidos y a su vez en más de 11 países, lo cual crea una riqueza extraordinaria y bueno, la transdisciplinariedad puede ser un elemento fundamental para enriquecer nuestros discursos, para enriquecer nuestras actividades, para enriquecer nuestra labor. Creo que es importante no solamente conformar un equipo transdisciplinario interior de nuestras instituciones, sino que además hagamos precisamente este tipo de actividades en las que establezcamos redes, vínculos con otras instituciones museísticas, porque cada uno tendrá su propia visión, cada uno tendrá su propio estilo, cada uno tendrá sus propias formas de llevar a cabo el trabajo como museo. Y eso, bueno, en el intercambio, la riqueza del intercambio de experiencias es sin duda un valor importante para, a su vez, nosotros capacitarnos, a su vez, pues, las visiones más enriquecidas para cumplir nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros fines. Yo, por ejemplo, veo que se ha centrado últimamente el ICOM en la parte de igualdad, y yo diría, bueno, hay que considerar que la otra cara de la moneda puede ser la libertad, y ahí es un tema bastante complejo en el que yo creo que hasta se le debería dedicar una sesión completa, porque cuando estamos hablando de igualdad, estamos yéndonos hacia el punto de la comunidad, y efectivamente los museos últimamente hemos estado
enfocados en la parte de crear comunidades activas. De hecho, pues sabemos que hay incluso museos comunitarios. Entonces, es muy pertinente esa pregunta porque ahora que tenemos la oportunidad con la tecnología, no hay que dejar de establecer estos vínculos, de hacer este intercambio de experiencias, de participar en este tipo de actividades o iniciativas. Gracias, Elías. Oigan, tenemos 2 preguntas más que ahorita creo que voy a pedir que nos las escriban porque no nos va a dar tiempo. Ya a manera de cierre, ¿cómo se imaginan ustedes su museo después de la pandemia y cómo vamos a incluir a la gente? La inclusión. Si somos muy breves, por favor, les debo otra sesión, no agotamos los temas, pero bueno, esto ha sido muy rico. Ana, ¿cómo te imaginas tu museo después de la pandemia y cómo vas a abordar la inclusión en los museos? Bueno, el museo después de la pandemia, yo creo que es un tema que todos los museos a lo largo y ancho del planeta nos hemos estado cuestionando, preguntando, tratando de visualizar. Bueno, ya hay museos que están abriendo y bueno, con las medidas de seguridad, de sanitaria que hay que estar tomando al principio, que todo es una apertura escalonada, no todo de un jalón, sino poco a poco irnos reintegrando de nuevo a nuestra operación para llegar a funcionar completamente. Pues también son estos replanteamientos realmente de cuál es nuestra visión, hacia dónde vamos, qué es lo importante y qué son, digamos, este camino que debemos tomar precisamente en esta cuestión de la inclusión. Cómo vamos a hacer que nuestros públicos quieran regresar acá, todos los públicos, cómo vamos a poder acceder a estos otros visitantes virtuales que nos han estado siguiendo a través de las redes sociales, web, de todos estos medios de tecnología. ¿Cómo vamos a hacer que nos visiten? ¿No? Porque ¿cómo vamos a hacer que regresen nuestro público ya cautivo, nuestro público ya permanente, que ¿no? Como decía María Emilia, pues ya tenía un público que nunca antes había visto, que iban entre semana, que no tenía nada que ver con las escuelas, era por gusto. Y entonces, ¿cómo vamos a recuperar a nuestros públicos y atraer a más? Uno, bueno, tenemos esta cuestión de que se tienen que sentir seguros en este lugar, que todos están bienvenidos, que el museo es un espacio que puede ser un refugio, que puede ser también un espacio de sanación después de esta crisis que ha causado pues muchos como que incomodidades o preocupaciones, angustias, y que bueno, que la inclusión, que están bienvenidos, y este replanteamiento obviamente de las temáticas, yéndose hacia generando, digamos, estos discursos acorde a las ODS, ¿no? En los que se tratan temas, ¿no? Del cuidado del medio ambiente, de la importancia de esta inclusión de grupos vulnerables, de esta equidad de género. Yo creo que sí tenemos que hacerlo un poco más latentes, y todo en este ambiente de respeto, de tolerancia, de apertura y, bueno, y democratización, como lo es, digamos, los museos. Gracias. María Emilia, brevemente, por favor. Sí, bueno, el tema de la inclusión a mí me preocupa muchísimo, no solo a mí, los museos de ciencias del mundo estamos en problemas, porque la apuesta por lo interactivo implica que el otro toque. Entonces ahora resulta que pues lo que nos están diciendo es nadie puede tocar, y cuando tú no puedes tocar y la apuesta de tu museo tenía que ver con eso, pues entramos en problemas muy, muy serios. Estamos trabajando con los curadores en evaluar los porcentajes de sala que pueden transformarse en otro tipo de experiencia, pero desde luego pues estamos haciendo el ejercicio de memoria, el museo está cerrado, sobre las rodillas, en fin, el reto está realmente difícil. Ahora, ya que abramos, otra cosa que a mí me preocupa mucho relacionada con la inclusión, Luisa, es que dentro de estos objetos que se tocaban,
estaban, y yo estoy muy orgullosa de este proyecto que desde hace rato se hace en Universum, sobre todo con el Departamento de Atención al Visitante, que es atención a niños o a personas ciegas. Y entonces, dentro de las cosas que se tocaban, estaban reproducciones de los objetos que se exponen en el museo para que los ciegos puedan tocarlas. Pero ahora, nuevamente, tocar es algo que ya no se va a permitir. Desde luego, podemos decirlo, vamos a limpiar súper bien y lo que tú quieras, pero estamos hablando de un riesgo que tenemos que evaluar con mucho cuidado, y si decidimos que ante el riesgo preferimos cancelar la posibilidad de tocar, pues entonces el proyecto de inclusión de visitantes ciegos pues queda dado de baja, por ejemplo, ¿no? Tenemos también en la Sala del Cerebro un túnel en donde todos los visitantes tenemos que transitar en una oscuridad total para también saber lo que se siente un poco y apelar a los otros sentidos. Ese es un área que va a tener que quedar cancelada, porque la única manera en la que tú puedes salir de ese laberinto es a través de ir tocando todos los objetos, y no ves ninguno, y todo es gracias al tacto. Entonces, bueno, en fin, tenemos estas experiencias que promueven la inclusión, que promueven la empatía, que pues ahora me preocupa cómo vamos a poder echar a andar, ¿no? Por un rato al menos tendremos que pensar en otras estrategias, en muchas cosas, pero en este proyecto que ya era inclusivo, pues vamos a tener tal vez que cancelar por un rato la atención a estos públicos, y a mí me parece lamentable, pero no tenemos en este momento otra opción. Entonces estamos pues a la búsqueda de opciones. Claro, hay que adaptarse a la nueva circunstancia. Muchísimas gracias. Elías, 1 minuto para comentar este tema, por favor. Sí, gracias. Creo yo que para buscar el escenario más optimista, positivo después de la pandemia, tenemos que estar haciendo un frente común los museos ahora mismo. Hay una iniciativa, por ejemplo, del ICOM, como representante de la comunidad de museos a nivel internacional, un pronunciamiento para poner de relevancia el hecho de que los museos son las principales instituciones resguardantes de la producción cultural de la humanidad, del patrimonio material y inmaterial de la humanidad, y por lo tanto hay que hacerle ver esa situación a todos los tomadores de decisiones, porque podemos vernos comprometidos con los fondos, podemos vernos comprometidos con el sostenimiento de los museos. No todos tenemos el mismo tipo de ingreso, la misma fuente de ingreso, ni la manera de fondearnos. Quizás valdría la pena entonces arropar este tipo de iniciativas como la que va del ICOM, para que efectivamente nuestros tomadores de decisiones no se olviden de la relevancia de nuestras instituciones y podamos después estar teniendo un escenario oscuro cuando termine la pandemia y recibamos directamente el golpe económico.